Namaskar Masters, ¿qué tal amigos? Una nueva oportunidad para conversar, tratar de entender, comprender algo mejor. Hoy día queremos hablar de algo que quizás no hablamos mucho, pero estamos viendo que cada vez hay más personas interesadas o hablando del tema. La palabra quizás para muchos no sea conocida. La palabra es Advaita, que quiere decir en buena cuenta podría significar primero sin segundo, y apunta que la conciencia es. Quizás más conocido sea Raja Yoga, Mantra Yoga, Kundalini Yoga, Bhakti Yoga. Quizás el Advaita no use la palabra yoga o se le pueda asociar a Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Los referentes de la palabra Advaita más cercanos a nuestra época, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Siddheswar Maharaj, Parameshwara Maharaj, Muji, Papaji. Hay muchos referentes maestros actuales de la tradición Advaita. Y en Occidente también hay muchos maestros Advaita. Antes era conocido muy poco conocido, porque para poder acercarnos al Advaita implica, de alguna manera, la razón, el discernimiento. ¿El discernimiento nos va a llevar al final? No, claro que no. La razón es parte de la mente. Pero en algún momento, a través del proceso de Advaita, comienza a ocurrir lo que entendemos por discernimiento intuitivo. Cuando comienzas a darte cuenta, cuando comienzas a comprender, no se trata de hacer. Eso ya nos complica bastante la vida porque estamos sometidos a un programa de tienes que hacer, para lograr tienes que hacer, debes hacer. Y acá te dicen, no, no, por ahí no es. No hay que hacer, hay que buscar la experiencia de ser. Y entonces quizás las preguntas vengan cómo o qué puede significar la experiencia de ser. En principio, ir más allá de lo que entendemos o creemos ser nosotros. Un nombre, una individualidad, una personalidad, una historia personal, armada y sostenida a través del pensamiento. Desde la cuna nos van armando el programa bien empaquetadito, culturalmente bien definido, esto sí, esto no, esto más o menos, esto puede ser, esto y lo otro. Y el cerebro, el inconsciente, va grabando información, y hasta los 7 años el cerebro es inductivo. Se le induce a creer tal o cual cosa. Y de plano lo aceptamos sin mayor crítica. A partir de los 7 en adelante comenzamos gradualmente a deducir. El cerebro comienza a funcionar de manera deductiva, pero hay una pequeña gran trampa, si le podemos decir trampa, que ya previamente los 7 primeros años se creó una plataforma, una base, y nuestra deducción comienza a partir de cero. No, no, claro que no. Comienza a partir de los 7 años, más, menos, más. Entonces nos dan la experiencia de una personalidad relacionada al mundo, entrampada en el mundo. La experiencia de yoga es trascendencia. El Advaita también. Lo fácil, o en todo caso lo difícil del Advaita, es que es fácil. Una paradoja, ¿verdad? Si es fácil, ¿por qué se me hace difícil? Porque tenemos en la mente una carga estructural muy fuerte, tremendamente fuerte. La base es el yo hacedor. Quita el hacedor, el yo. Quita el yo.
siempre fuiste, eres lo que siempre has sido. Pensamiento, memoria, intelecto, personalidad, una estructura de vida. En eso nos amparamos, en eso nos sostenemos. El sistema nos forma en eso. Y el Advaita te dice, no, 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 no. Podemos ir un poco más allá. Que en realidad más allá es más acá. Cuando hablamos de técnicas, por ejemplo, podríamos poner como referencia, en principio, Ramana Maharshi. Quizá para muchos pueda ser un referente más fácil, porque Ramana te lleva a la autoindagación. Indaga, ¿quién eres? Busca quién eres. Bueno, yo soy Edwin. No, 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 te diría Ramana. Edwin es un nombre. Entonces tienes razón, no soy un nombre, soy una persona. No, 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 no. Una persona es una estructura física, orgánica. ¿Quién eres? Y siempre sería, ¿y quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y podríamos ir más allá, más atrás, que en este caso, más atrás o más adelante no viene al caso, ¿verdad? Simplemente es una referencia para decir que cuando más nos buscamos, paradójicamente, menos nos encontramos. Comenzamos a quitar todos los velos que fueron puestos o impuestos o autoimpuestos desde la cuna, porque mucho fue autoimpuesto. Yo sentí, yo pensé, yo creí. Y mucho fue autoimpuesto y mucho fue impuesto. Esto es porque así es y no pienses en otra cosa, porque así es. Es como yo te digo. Y nosotros de niños, ok, suponemos que será así. El Advaita dice, revisemos eso. Entonces, en la tradición de la autoindagación, el Atma Vichara, el quién soy yo, la búsqueda del yo, y cualquier cosa que la mente o mente-emoción, emoción mental, mente, emoción, organismo, cuerpo, vivencia estructural de vida, nada es. ¿A quién le pasó esto? A mí. ¿Quién soy yo? ¿Mm? ¿Se va entendiendo? Es una búsqueda constante de la referencia de la esencia del ser, la esencia de ser. Él todavía es personalidad. Dejamos el queda la experiencia de ser. Otro personaje, por ejemplo, muy conocido, Nisargadatta Maharaj. Estuvo en Bombay, es más cercano a nosotros incluso que Ramana Maharshi, porque Ramana Maharshi murió en el 50 más o menos. Nisargadatta fue alumno de Siddheswar Maharaj, un maestro relacionado con el Advaita también. ¿Y cuál es la técnica de Nisargadatta? La búsqueda de la sensación de yo soy, porque tú eres, ¿verdad? Sientes que eres. Entonces, si tú sientes que eres y yo siento que soy, ¿a dónde apuntamos? A la sensación. Sensación de yo soy. La sensación de soy. La experiencia de ser es la sensación de soy. Es como cuando Parameshwara Maharaj decía, mira al que lee. Interesante, ¿verdad? Mira al que lee. Cuando leemos, nos enfocamos en la lectura y estamos ahí, atrapados en el papel y en la letra. Pero podríamos dar un paso más atrás y seguir leyendo, pero tomando conciencia de que alguien lee, tiene que ser, ¿verdad? Porque el libro no se lee solo, alguien lo lee. Pero ¿quién lo lee? Yo. Podemos ir a esa referencia, ese yo, esa sensación de yo soy el que lee, ok, nos quedamos en la sensación de soy.
y hay mucho más que hacer, en realidad no. La técnica de Nisargadatta de la experiencia de ser consciente, la presencia de soy, yo soy como sensación de soy, es el principio, el medio y el final. Pero nada más, tan poquito, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Es que se supone, sí, se supone demasiadas cosas. Y mi esfuerzo, ¿ah? Y mi sobreesfuerzo para llegar a lo máximo, bueno, ese sobreesfuerzo o ese esfuerzo ahora, en vez de dirigirlo hacia afuera, una acción hacia afuera, dirige ese esfuerzo, ese enfoque, esa atención, o como diría Nisargadatta, esa intensidad de atención hacia ti. Antes me esforzaba afuera, ahora voy a, entre comillas, bien entre comillas, estar atento hacia adentro, a la sensación de soy, a ese espacio, a esa presencia consciente, a esa atención plena de mí mismo, de la sensación de soy. Y cualquier cosa que surja, Ramana diría, indaga a quién. Y Nisargadatta diría, estate en la sensación de soy y a quién le surge eso. Antes que la mente comience a crear historias, y la mente es muy buena para crear historias, o escucha historias de afuera, y cuando escuchamos historias de afuera y creamos historias de adentro, ya se pueden imaginar las historias. Pero esto va a lo simple. Estate constantemente en la presencia, sensación, soy. Así como la mente tiene el hábito de estar tremendamente dispersa, hiperdispersa, y si valdría el término hiper, super, recontra, dispersa, porque así es, ¿verdad? Miren su cabeza cómo está, el pensamiento cómo anda, chiqui, 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 ¿verdad? Y generalmente en automático, porque estamos en tal nivel de profundidad de inconsciencia que generalmente en automático. Ahora no, es comenzar a romper el automático, comenzar a estar más centrados en nosotros mismos como experiencia de ser, no de el ser. Él implica sujeto, yo, personalidad. Experiencia simplemente de ser quiere decir ser consciente. En la India un maestro Mohanji decía, ser consciente de la conciencia es ser consciente. Trabalenguas parece, ¿verdad? Ser consciente de la conciencia es ser consciente. Tratemos de masticar un poquito ese concepto. Ser conscientes. Yo no soy consciente porque no estoy atento, no estoy alerta. Estoy en pensamientos, en automático, en esto, el otro, dijeron, no dijeron, me pareció, no me pareció, será o no será. Eso no es ser consciente. Eso para la Advaita es ser tremendamente inconsciente. Pero imaginemos por un momento que estamos en un proceso, me he dado cuenta que puede ser importante, entonces comienzo a observar la sensación de soy, porque soy, eres tú, eres yo soy, estamos acá, somos. Eso te va a llevar a ser consciente. En algún punto el pensamiento comienza a calmarse, la respiración comienza a quitarse, se quita, sale. No sé si la palabra correcta sea quitarse, calmarse. Usemos la palabra calmarse, aquietarse en todo caso, aquietarse, calmarse. La mente se libera de ese pensamiento automático y ese espacio, yo soy consciente de ese espacio.
Por eso es que ser consciente de la conciencia, esa conciencia de que voy a ser consciente, es un fractal. Entendemos la palabra fractal, la palabra holograma. Fractal quiere decir que un pedazo de algo tiene la información del todo. Entonces, si soy consciente y estoy en conciencia, ese fractal, me hace conectar a la conciencia total. En la India, Nisargadatta le diría Brahman. Ramana le diría el sí mismo. En la tradición Advaita, mucho es date cuenta, comprende. Se usa el concepto de meditación, podría decirse que sí, pero que no. No, sí, ¿en qué quedamos? No nos quedamos en nada. Hay que tratar de entenderlo. Se ha dicho que la palabra meditación sucede, ocurre, es parte de un proceso. Cuando comenzamos a concentrarnos, a concentrarnos, a concentrarnos en tal o cual cosa, en este caso estamos hablando en el espacio cuando queda la búsqueda de quién soy yo, o en el espacio de la sensación de soy, en ese espacio, ahí nos concentramos. Esa es la puerta. En el yoga, ¿qué se diría, por ejemplo? En el pranayama, ¿qué se diría? Inhalamos y antes de exhalar hay un espacio, ¿verdad? Y luego exhalamos. Ahí aparece el espacio de nuevo. Pero la Advaita no usa generalmente la respiración como un apoyo, como un soporte, aunque Parameshwara Maharaj a veces lo menciona. Es más simple todavía, más simple. Estate la sensación de soy, porque eres. Sí, pero me parece poco. Entonces haz 1.000.000 de cosas. Y cuando te canses de hacer 1.000.000 de cosas, regresa a la esencia, al yo. Imaginemos un árbol, puede ser, lleno de ramas, hojas, y comenzamos a romper las ramas. ¿Saben qué va a pasar? Van a salir más ramas. Quiero cambiar este pensamiento, lo saco, crece otro, este saca cosas, crece otro. Los pensamientos ramas van a seguir surgiendo. Entonces, ya sé, voy a cortar el tronco. ¡Guau! Pero ¿saben qué va a pasar? Más tarde, más temprano, el tronco va a seguir creciendo. Y de ahí, ¿saben qué va a pasar? Van a surgir más ramas. Ramana Maharshi decía, anda a la raíz, el yo. Cuando el yo desaparece, el yo se trasciende, es Brahman. La totalidad de la vida ocurriendo como la vida misma. ¿Por qué no experimentamos eso? ¿Por qué no sentimos eso? Por la carga cultural social, el sistema nos ha hipercargado de información. Que mucha información es útil, sí, claro que sí. Y otra también tremendamente inútil, por supuesto que sí, también claro que sí. Ahora podemos separar. Entonces, el Advaita va a la razón. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero no se queda en la razón, va más allá. Hemos escuchado a muchos bhaktas, por ejemplo, decir, los que practican Advaita pueden terminar siendo soberbios, que cree que todo lo saben. Y a esos bhaktas, ¿qué le decimos? Cuidado, porque hay muchos bhaktas que terminan fanáticos, fanáticos religiosos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que en todas partes se cuecen habas. Quiere decir que si las cosas no las entendemos, pues no las entendemos.
Ni aquí, ni allá, ni más allá. ¿Se entiende o no se entiende? ¿El Bhakti está mal? No, no lo entendí. ¿El Advaita está equivocado? Tampoco, no lo entendí. Si ustedes revisan y les gusta revisar, por ejemplo, a Jacobo Grinberg, científico que ya desapareció hace unos años atrás, él habla de Advaita también. Lean sus libros. La ilusión del yo, por ejemplo. En muchos de sus libros apunta, en laboratorio encontraron que el yo no es real, el yo no existe. En neurociencia han comenzado a encontrar lo mismo, que ese yo que nosotros creemos y defendemos por sobre todas las cosas, con todos sus programas y cargas, no es tan real. Unos últimos estudios de neurociencia a través del sueño han encontrado que el yo no lo encuentra, pero por ninguna parte, porque el yo fue fabricado a través del pensamiento. Entonces, ¿quiénes somos? Ajá, ajá, ahí va la historia. Para Advaita lo importante no es que yo haga tal o cual cosa, es que entre en la experiencia de ser. Yo soy el que hace esto, yo soy el que hace el otro. Puedo dejar eso y lo otro y solo quedarme como soy. Para Meshwara, recuerdan, decía, mira al que lee, percibe al que escucha, observa al que toca. Eso no quiere decir que podemos involucrarnos, relacionarnos, convivir con el mundo, por supuesto que sí, como decían algunos maestros, ¿verdad? Ser del mundo y a la vez no permanecer en el mundo. El mundo ocurre, como diría Ramesh, otro maestro Advaita, cuerpo, mente, organismo, sucede en el mundo. Ya está sucediendo, tiene un programa y está ocurriendo. Por eso sería interesante al que le interese este tema que revise a Ramesh, Papayi, Muyi, Ramana Maharshi, Nisargadatta, Parameshwara, Siddhartha Maharaj. Hay muchos occidentales que también, repetimos, están en esta línea. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿mejor o peor? Les encanta, ¿verdad eso? Si yo hago esto, ¿es mejor o peor? No se trata de que sea mejor o peor. ¿Para quién es mejor? ¿Para quién es peor? ¿Quién va a etiquetar la diferencia? Nuevamente entrampamos, enganchamos en ese yo. Si uno escucha el Advaita y siente, vibra con eso, revisa. Puede ser. Y si no, bueno, otra cosa, ¿verdad? Tratemos de ser funcionales. A lo mejor queremos revisar un poco, revisa. Esto es muy complicado. Para muchos sí, la verdad que sí, porque, como dijimos, apunta más a partir de lo racional. Y a nosotros nos han sobredimensionado con lo emocional. Y no estamos queriendo decir que lo emocional, uno, que no exista, y dos, que sea malo. Por supuesto que no. Estamos hablando de eso. Pero nos han sobredimensionado a más no poder con lo emocional. Tenemos un desborde emocional. En algunas escuelas dicen, el emocional es primaria, lo racional es secundaria. Uno no invalida al otro, por si acaso. Y en universidad sería discernimiento intuitivo. Pero ¿cómo voy a vivir con el mundo? ¿Cómo voy a convivir con el mundo? Como hasta ahora. Solo que hay una pequeña gran diferencia. Convivías con un mundo creyendo que eras. Ahora convives con un mundo de la experiencia de ser. El mundo sucede, ocurre, transcurre, está ahí. Nuestra vida también, ¿verdad?
pero podemos ir más allá de los programas culturales, de los condicionamientos sociales, de todo lo que no somos nosotros. De alguna manera, para poder relacionarnos, hay que aprender a saber a convivir con lo que hay. No te la creas. Es como que vemos la tele y me estoy creyendo la película completa. Podemos ver una película de terror, por ejemplo, y darnos cuenta que el monstruo que está ahí tiene una máscara, que la sangre es de utilería, que la música la ponen para crear ambiente, que esto y que el otro, y que eso de plano no es verdad. Bueno, la vida es la misma. De plano, lo que queremos entender como vida no es verdad. Es una referencia que está ocurriendo. ¿Hay algo más atrás? Sí. Algunos comparan la vida con la pantalla del cine. La vida es la película y la conciencia, el ser consciente es la pantalla. ¿Hay muchas formas de llegar a esa experiencia? Por supuesto que sí. Muchas, muchas. Si revisas el Vijnana Bhairava Tantra, una conversación entre Shiva y Parvati, Shiva muestra 112 formas de experimentar eso. Eso. ¿Qué es eso? Eso es eso. No se entiende, ¿verdad? No es para que lo entiendas. Es como cuando los chinos antiguos decían el Tao. ¿Qué es el Tao? ¿Qué te decían? El Tao es el Tao. Ya, pero ¿qué significa? El Tao es Tao. Después le pusieron el camino, el sentido y le buscaron un montón de contenido y forma, pero el taoísmo de Lao Tse, antes del siglo X, era un Advaita chino. El Dzogchen tibetano, es un Advaita budista. ¿Qué te dice el Dzogchen? Atención plena. Permite que sea lo que es en la mente. Luego, deja que se libere por sí mismo. ¿Qué hacemos? Nada. Solo presencia consciente de todo el proceso. Y es más, en el Dzogchen practican a ojo abierto por otros temas del Togel, otras cosas, ¿no? Más complicadas quizás. Entonces, para muchos es, sí, yo siento que sí, soy más racional, me interesa más la investigación del mí mismo, por mí mismo, y no lo que me han contado, y le puedo echar ganas. Vas a encontrar que los maestros tienen matices de acercamiento, mientras Ramanatha te mantendría en la autoindagación y Shagarda te mantendría en la observación consciente de la sensación de ser. Claro que en algún punto el quién soy yo, la autoindagación te va a llevar a esa misma experiencia que Nisargadatta te menciona, pero te lo pone más de frente, en diferentes formas. Una sola experiencia. Brahman, conciencia, expansión, apertura. La vida sucediendo, la vida ocurriendo, la vida transcurriendo. Y habrá momentos buenos, regulares y no tan buenos, como siempre sucede, ¿verdad? Una cosa no quiere decir que no vaya a pasar la otra. Entonces, te sugerimos nombres, pueden revisarlos. Muy, Papayi, Nisargadatta, Ramaná, Ramesh. En este momento no recordamos los maestros advaitas occidentales, sus nombres no los recordamos, entonces no podemos mencionarles. Pero ustedes pueden buscar. Él también tiene mucho la Advaita.
Quien busque, encuentra. Puedes encontrar libros también, Viviendo con Ramana Maharshi, Ayandat y Sagrata Maharaj, Hundiéndote en lo interior para Meshwara. Hay información, hay mucha información. Bueno, entonces hoy día hemos querido conversar de las Advaita, dando una posibilidad más, una puerta más, una llave más. Entonces, si esta conversación te pareció interesante, comparte la información, danos un like por ahí. Gracias a todos por esta conversación.